o leer o lo que fuera. En este caso, ¿por qué? Contame. Bueno, solo lo que vi, pues, cómo sacaron la fórmula y pues escribí en mi cuaderno qué significaba cada fórmula. Excelente. Eso me parece bien. Mira, en principio, según lo que, digamos, nos pide el ejercicio, él está haciendo muy estrictamente lo que pide, ¿verdad? Habla de representar. Entonces, básicamente representar es escribir la fórmula, no resolverla hasta el momento, ¿no? Sí. Solo escribirla. Entonces, ahí sí da espacio a que yo explique algunas cosas de que quizás han estado dispersas en las primeras clases, ¿verdad? Por eso es que este tipo de asignatura uno debe darle seguimiento permanente, porque en cada clase se van dando algunos aspectos que luego en temas posteriores se va juntando todo. Bien, por ejemplo, habla de C, ¿verdad? Y él explica que C es el consumo privado, o simplemente dice él, aunque realmente se le llama simplemente consumo o consumo a secas, dice el profesor que explica. Pero yo te explico algo para que quede más claridad. Sucede que cuando vemos la fórmula de la renta, y creo que se ve la flechita que tengo yo del ratón, renta es esta Y, ¿bien? Renta. Renta significa ingreso, ¿bien? Entonces, la renta es todo el ingreso que se tiene en un país. Pero entonces, les recuerdo que cuando hablamos de renta, la renta tiene también varios componentes. Entonces, esta C, que él le llama consumo privado o simplemente consumo, en algún momento también se refiere a que es el consumo, dice él, no de una familia, sino de todas. Entonces, en macroeconomía lo explicamos también como el consumo de las familias, ¿verdad? Lo que consumen, lo que compran, lo que gastan. Y se dice privado porque en la fórmula de la renta a nivel macroeconómico hay otra variable que es la G. Y la G significa gasto, pero es el gasto público, o sea, el gasto gubernamental. Entonces, ahí tenemos la diferencia, ¿verdad? Cuando hablamos de C, es lo que sale, egresos de las familias para adquirir bienes y servicios para suplir sus necesidades. Cuando hablamos de G, es lo que egresa del Estado, del gobierno, para suplir sus necesidades. Y cuando hablamos de I, porque es C más I más G, hablamos de inversión. Entonces, hablamos de esos recursos que se destinan a ¿qué? Que se destinan a infraestructura, que se destinan a capital, o sea, a maquinaria, equipo e infraestructura, tanto del Estado como de la empresa privada. Entonces, en la segunda, ya dando de la fórmula, ella dice, el consumo, dice esta fórmula, es igual al consumo autónomo. No voy a profundizar en explicar, solo démoslo así por hecho. Teóricamente se dice que un consumo es autónomo cuando vos, inclusive, sin tener un centavo en la bolsa, consumís, ¿verdad? Ya sea porque alguien te obsequia, pero vos lo consumís. Entonces, ese es el consumo autónomo, en que aquel nivel de consumo que aunque no se tenga ingreso, siempre se da. Bien. Y más esta C chiquita con una I. Se dice de la propensión general a consumir. En el orden que lleva nuestra asignatura, eso lo vemos más adelante, pero pues me veo obligado a explicarlo.
Entonces, en la siguiente, digamos, desarrollo de la fórmula, vemos que él lo sustituye por punto 7. ¿Qué significa entonces propensión general a consumir? Significa la parte de nuestro ingreso que destinamos al consumo. En este caso, se pone como punto 7 porque se hace el desglose de una unidad monetaria, en este caso de un Córdoba. O sea, se dice que de todo nuestro ingreso, la familia podemos destinarlo a dos fines: a consumir o a ahorrar. Entonces, si consumimos el 70%, que es punto 7, entonces el restante 30%, punto 3, lo dedicamos al ahorro. En el caso de este ejemplo, se parte del hecho que la propensión general a consumir es del 70%, o sea, de punto 7. Y esto multiplica la renta disponible. O sea, si mi renta disponible, o sea, lo que yo dispongo para gastar, son 1000 córdobas, si yo lo multiplico por punto 7, ¿cuánto sería esto? Ya la pregunta no solamente para Celeste. La pregunta igualmente para Katherine. Es muy sencilla, no se necesita haber estado en la primera parte de la clase. La vuelvo a reformular. Si 1000 pesos, supongamos que es el ingreso de mi familia, y nosotros consumimos el 70%, ¿cuánto consumimos? Digamos en un mes. Pueden usar calculadora si ustedes quieren, pero es bastante sencilla. No se requiere de calculadora. 700. Exactamente. Entonces, significa que consumimos 700. Y si decimos que lo que no consumimos, ¿qué hacemos con ello? Según lo que yo te expliqué ahorita. Lo que no consumimos, muchachas, ¿qué hacemos con ello? Les ayudo, lo ahorramos. Entonces, si consumimos 700, ¿cuánto estaríamos ahorrando? Si es 1000 nuestra renta. 300. Exactamente. Entonces, esa es la idea, muchacha. Ese punto 7 multiplica a la renta disponible. Esa renta disponible puede ser... 300. Exacto. Pero lo que quiero que entiendan es que es un cociente, una multiplicación. Ese punto 7 puede multiplicar a 10 pesos, a 100, a 1000, a 5000, a 1.000.000. Bien, es un porcentaje. Continuamos. Aquí vamos a poner el consumo, voy a ponerlo así, cada 500, perdón, esta va a ser la C de consumo, y aquí voy a poner la renta disponible. ¿De acuerdo? Vale, pues aquí ponemos 500, 1000, todo esto en unidades monetarias, ¿vale? En unidades monetarias los dos ejes, ¿de acuerdo? Ahí, aquí no me cabe el 2000, bueno, voy a ponerlo aquí, y aquí pongo la C de consumo, ¿de acuerdo? Bien, lo mismo en este eje ponemos 500, renta disponible. Un pescado para freír, para sopa, chuleta. El buen marinero. El buen marinero trae sus riquísimos pescados desde el Mazatlán y que se ve. ¿De acuerdo? Bien, por aquí estaría el cero, tanto del consumo como de la renta disponible. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es dar unos valores, lo voy a hacer aquí mismo, es algo muy sencillo, damos una pequeña tablita, donde ponemos I sub T, renta disponible, consumo, y damos una serie de valores para trazar la recta, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, si la renta disponible es cero, es decir, si las familias no tienen renta, ¿cuánto consumen? Pues si sustituís este cero aquí, 0 por 0,7 es 0 y queda 300. Claro, cuando la renta disponible es 0, el consumo es de 300, el consumo autónomo, lo que se consume aunque no se tenga renta, ¿de acuerdo?
Bien, si la renta disponible es de, por ejemplo, 1000, si ponemos aquí 1000 y lo multiplicamos por 0,7 queda 700, más 300 queda también 1000. Claro, esto es una casualidad que quedan 1000 y 1000, ¿vale? Y voy a dar otro valor más para tener 3, si damos el 2000, es decir, si la renta disponible es de 2000 unidades monetarias, 2000 por 0,7 es 1400, más 300, 1700. ¿De acuerdo? Bien. Si busquáis esos 3 puntos aquí, en este gráfico, fijaros que el primero será 0, 300, 0 en la X, 0 en la X, que la X es la renta disponible, y 300 en la Y, en el consumo, quedará más o menos pues por aquí, más o menos, ¿vale? Ahí. ¿De acuerdo? Luego 1000, 1000, 1000 en el eje horizontal y 1000 en el eje vertical, ¿vale? Juntáis así y os sale ese punto. ¿De acuerdo? Y finalmente 2000, el 2000 lo buscáis en el horizontal aquí y el 1700 pues más o menos está a la mitad, un poquito menos de la mitad, ¿vale? Más o menos por ahí. ¿De acuerdo? Ahí. Bien, he dado 3 puntos, pero podría haber dado más y podría haber dado otros distintos. Lo importante es que todo el mundo identifique que esto es una recta, esta es la pendiente y esto es lo que se llama en matemáticas la ordenada de origen, ¿vale? Que es el punto donde cortamos el eje vertical, ¿vale? Bueno, pues entonces, esta recta de aquí representa el consumo privado o consumo de las familias, donde este punto de aquí es muy importante porque es el punto de corte con el eje vertical, es el consumo autónomo, ¿de acuerdo? Pues ya tenemos hecho la primera parte del ejercicio, que era representar el consumo. Esta es la representación gráfica y esta es la fórmula analítica, esta de aquí, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer la segunda parte, que también es muy fácil, dice, y calcular su valor, es decir, calcular el valor del consumo, si además sabemos que el nivel de renta es de 1.800 unidades monetarias y los impuestos son 150 unidades monetarias, ¿de acuerdo? Bien, bueno, en este caso lo primero que tenemos que hacer es calcular la renta disponible, y la renta disponible la vamos a calcular con la siguiente expresión. Mirad, la renta disponible I sub D. Bien, estamos llegando ya al nivel de renta total menos lo que el sector privado paga de impuestos, porque claro, los impuestos no están disponibles para consumir, por tanto a tu renta total te tienes que restar los impuestos, es decir, en este caso a 1.800 le tenemos que restar 150 para obtener... Bien, estamos llegando a la parte en que el maestro va a calcular la renta disponible, pero quiero explicar rápidamente la parte gráfica, muy rápidamente, porque vamos a incluir un ejercicio de estos que, si ustedes lo ven, es bien sencillo. No vamos aplicando ninguna fórmula compleja, ni con derivadas, ni con integrales. Bien, solamente es tener el manejo básico de las gráficas. Cuando hablo de manejo básico de las gráficas, estamos hablando de una gráfica que se ubique en un plano cartesiano, ¿verdad? En que se cortan 2 ejes y esos 2 ejes nos generan 4 cuadrantes. Sin embargo, la mayoría de las gráficas que analizamos se grafican, se ubican en el primer cuadrante. Cuando hablo del primer cuadrante, es el cuadrante en que tanto el eje de las X como el eje de las Y son positivas. Bien. Entonces, en esta gráfica, en el eje de las X, se ubicó la renta disponible, que es Y mayúscula D pequeña. Y en el eje de las Y se ubicó al consumo. En ambos ejes, lo que se representa son unidades monetarias, o sea, dinero. Bien. Y lo que él hace es asigna valores que luego sustituye en la renta disponible. Recordemos que teníamos la fórmula desarrollada en que él ya había sustituido la propensión marginal al consumo, que es C pequeña sub 1 por 0.7. Ese valor lo da el mismo problema, ¿verdad? El mismo planteamiento te lo da. Entonces, ya con esa fórmula desarrollada, en el siguiente paso lo que él hace es sustituir diversos valores en
YD, o sea, la renta disponible. Bien, entonces, en el primero, cuando le da un valor de 0 a la renta disponible, entonces la renta disponible se hace 300. ¿Por qué? Porque sabemos que todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces, la fórmula sería consumo igual 300 más 0. Entonces, 0 de renta disponible y C 300. Luego, en la siguiente, él le asigna un valor de 1000 a la renta disponible. Entonces, que fue el ejemplo que yo les había puesto inicialmente, si recuerdan. Entonces, si a 1000 le aplicamos 0.7, ¿cuánto era? Decíamos, muchachas. Si a 1000 lo multiplicamos por 0.7, ¿cuánto resulta? 700. Exactamente. Entonces, estos 700 de acá los sumamos con los 300 de acá y nos da estos 1000 de acá. Entonces, 1000 en la renta disponible, o sea, aquí te genera 1000 en consumo. Y luego le asigna a la renta disponible el valor de 2000 y 2000 por 0.7 es 1400. Más 300 del consumo autónomo, que esto no va a variar. Esto es fijo, es estático. En este ejercicio, muchachas, lo que va a variar va a ser esta parte, la de la renta disponible. El consumo autónomo, que es C sub 0, es estático. Igualmente, la propensión general al consumo es estática. Lo único que varía es la renta disponible. Entonces, 2000 por 0.7, 1400 más 300, 1700. Entonces nos va a dar 3 puntos. 0 en X, 300 en Y, 1000 en X, 1000 en Y, 2000 en X, 1700 en Y. Entonces, estos puntos, lástima que el maestro ahorita nos interfiere en la visión de la gráfica, pero ustedes recuerdan lo que él hizo. Él ubicó los 3 puntos, ¿verdad? Ubicó 0 en X, o sea, está sobre el mismo eje, ¿verdad? Y subió 300 unidades en Y, ¿verdad? Ubicó el punto 0,300 en el eje de la Y, un poco debajo del 500, ¿verdad? Calculando. Luego el punto 1000, buscó el 1000 en el eje de la X y buscó el 1000 en el eje de la Y generó un punto. Y luego 2000 en el eje de las X, ¿verdad? Más o menos por acá. Y 1700 en el eje de la Y, más o menos por acá, nos dio este punto. Entonces quedaron 3 puntos y él los alineó. Y esa es la recta que grafica el consumo. Preguntas, muchachas, porque luego ustedes van a hacer uno de estos para el examen trabajo. ¿Preguntas? No, profe, no. Perfecto. Excelente. Continuamos. Tener la renta disponible para poder gastarla, para poder consumir. ¿De acuerdo? Bien, esta es otra fórmula. Es decir, de este vídeo vamos a sacar en claro estas dos expresiones, la del consumo y la de la renta disponible. No hay duda que aquí nosotros la renta disponible la podríamos sustituir por esta aquí y nos quedaría una sola ecuación. Es decir, podríamos sustituir la segunda ecuación y la primera. ¿De acuerdo? Estas ecuaciones las utilizaremos en los próximos vídeos, en el modelo de renta-gasto y de demanda agregada, muchísimas veces. Hay que tenerlas súper claras, ¿vale? En nuestro caso, ¿vale? La renta disponible disponible es, la I es 1800, que es el nivel de renta total, pero a eso tengo que restarle los impuestos, ¿de acuerdo? Los impuestos que tiene que pagar
sector privado, con lo cual le queda un resultado de 1.650 que bien puede consumir o bien puede ahorrar. ¿De acuerdo? Lo del ahorro lo veremos en el siguiente vídeo, no os preocupéis. Aquí no estamos hablando del ahorro, digamos, ya os lo digo yo, que esta renta disponible o bien se consume o bien se ahorra. El sector privado no puede hacer otra cosa con el dinero. ¿De acuerdo? Bien, pues estos son 1.650 unidades monetarias de renta disponible. Y ahora lo único que tenemos que hacer es venir aquí y sustituir lo que pone renta disponible, poner 1.650. Luego aquí abajo, es decir, pongo el consumo, que es igual a 300 más 0,7 por, y atención aquí, donde pone renta disponible, en vez de poner I sub T, pongo lo que vale I sub T. I sub T vale 1.650. Entonces sustituyo este valor por este, ¿vale? Así que aquí pongo 1.650. ¿De acuerdo? Este es el consumo autónomo, es decir, el consumo que se produce a pesar o incluso aunque las familias no tengan renta, ¿vale? Y este es el consumo debido a la renta disponible, que sale 1.155. Esta cuenta, 0,7 por 1.650, ya la tengo yo hecha. Y si sumáis esto sale 1.455. Este es el consumo que nos pedían aquí, cuando nos pedían calcular su valor, calcular el valor del consumo. ¿De acuerdo? Bien, si nos venimos a nuestro gráfico, podemos ver dónde está este punto. Este punto está casi aquí, ¿vale? Está más o menos por ahí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, voy a subir así. 1.455. No, perdón. 1.600, perdón, la renta disponible es 1.650, es decir, está justo al otro lado, ¿eh? Está aquí. 1.650 más o menos, ahí más o menos, 1.650. Subimos para arriba. Y marcamos el punto que representa nuestro consumo, que es un poquito menos de 1.500, más o menos ahí, 1.455. Lo voy a poner aquí, 1.500 es la rayita y esta de aquí sería 1.450. Por tanto, digamos, nuestro punto, el valor que nos están pidiendo es ese consumo que se alcanza cuando la renta disponible es de 1.650, que sería este punto de aquí. Con esta renta disponible se consumen 1.455 unidades monetarias. ¿De acuerdo? Venga, pues con esto ya hemos visto las dos primeras fórmulas del modelo renta-gasto, ¿vale? Hemos visto el consumo, que es uno de los grandes bloques, digamos, de la demanda agregada, y queda, bueno, ya iremos viendo en siguientes vídeos, pero queda la duda siempre, me preguntáis de cómo es posible que las familias consuman si no tienen renta, ¿eh? Eso lo pregunto yo antes de que os lo preguntéis vosotros. ¿Cómo es posible que si la renta disponible es cero, las familias puedan consumir 300 unidades monetarias? Bueno, pues lo hacen endeudándose, es decir, teniendo un ahorro negativo. Eso lo veremos en el siguiente vídeo exactamente, ¿de acuerdo? Cuando una familia no tiene renta disponible, necesita consumir un gasto autónomo, pues un consumo autónomo para comprar el nivel de subsistencia, por así decirlo, pues lo que hace es endeudarse, ¿de acuerdo? Con lo cual vas a tener un ahorro negativo. Eso lo vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego. Bien, muchachas, ¿me escuchan? Sí, profe. Bien, entonces, ahí tuvimos la explicación, me pareció a mí bastante clara, por eso seleccioné ese video, de dos aspectos muy importantes. Vimos la parte del consumo y la parte de la renta disponible. Bien, lo que tiene que ver con renta disponible es muy sencillo. Permítame, que tengo ahí todavía, siempre sucede esto con estos videos. Entonces les decía que la renta disponible es básicamente el ingreso menos los impuestos, ¿verdad? Entonces, en la guía examen va a venir un ejemplo para que ustedes lo resuelvan, para que ustedes lo grafiquen y
varios de esos elementos son elementos que ya yo se los daré y el resto ustedes lo que harán es calcular y graficar. Bien, lo que ustedes harán es calcular y graficar, básicamente. Entonces, haciendo, digamos, una conclusión del tema, la renta disponible es muy importante porque permite conocer cuánto es lo que la gente dispone para consumir, ¿verdad? Y esto está basado en sus ingresos y está basado en los impuestos, ¿verdad? Porque una parte de los ingresos de las personas se trasladan al gobierno, al Estado, para que el Estado igual tenga ingresos y tenga capacidad de gasto. Bien, en economía deben estar claras ustedes, muchachas, que los recursos no se inventan. Todo recurso se traslada de un sitio a otro. Bien. Hay una frase de un economista famoso, creo que fue el señor Milton Friedman. Él la frase la dijo en inglés, traducida al español dice lo siguiente: no existe almuerzo gratis. Por cada producto o servicio alguien pagó. Alguien pagó. Por ejemplo, nosotros decimos la educación gratuita. Perfecto. Es gratuita desde el punto de vista que el niño o niña que se va a matricular no paga un costo por ese servicio educativo que recibe. Pero realmente no es gratuita porque alguien la paga. ¿Quién cree ustedes que paga esa educación? Nosotros. Exactamente. Todos nosotros. Bien. Porque inclusive cuando usted va al cafetín del ULAM y se compra una Coca-Cola, usted ya está pagando impuestos. Bien. Los principales generadores de impuestos en nuestro país son la industria fiscal, y la industria fiscal es la que está compuesta por rones, gaseosas, cervezas y cigarrillos. Como ustedes entenderán, son productos que tienen una circulación enorme. No hay una pulpería de Nicaragua que no venda gaseosas. Bien, y la mayoría de ellas también venden rones, cervezas y cigarrillos. Y ya no digamos en bares y en centros recreativos. Entonces, esa es una forma muy fácil que el Estado tiene de cobrar impuestos, ¿verdad? A cada unidad de esos productos le agrega un precio de impuesto de forma tal que no tiene que andar cobrándole a cada quien. Cuando usted compra una gaseosa, ya usted en ese precio está pagando ese impuesto. Bien, entonces, ¿qué sucede? En términos reales, su ingreso se ve reducido por los impuestos. Porque digamos que la gaseosa vale 10 córdobas, para hacer un ejemplo sencillo. Y supongamos que los impuestos que se pagan son 2 córdobas por una gaseosa. Significa que si no se pagaran los impuestos, entonces usted no tendría que pagar 10 córdobas, tendría que pagar 8 córdobas. Y así sería en todo el resto de productos. Bien, el otro gran elemento que genera impuestos en nuestro país es el combustible. El combustible pasa de igual manera. Al precio del combustible se le agrega el precio del impuesto y la suma de estos dos es el precio final. De forma tal que cuando el dueño de un automóvil o
un taxista o un chofer de bus llegan a una gasolinera y piden que le llenen en su tanque 5, 10 o 20 litros, ya está pagando el impuesto correspondiente. Entonces, es interesante que ustedes manejen estos conceptos, ¿verdad? Y igualmente, me gustó mucho el video, no sé qué opinión tienen ustedes porque lo plantea él de forma bien sencilla y de esa forma igual yo se lo voy a plantear en el ejercicio que va a ir en la guía de trabajo. Bien. ¿Algún comentario sobre el video, muchachas? Profe, el examen se entrega en la semana que viene, ¿verdad? Sí, en el caso de nosotros es el jueves. Bueno. Bien, entonces yo les voy a elaborar un examen de más o menos 6 puntos, ¿verdad? Porque recuerden que los otros, a razón de unos 10 puntos por cada uno, pues de las preguntas a resolver. Y recuerden de que los otros 40 es a través del video, ¿verdad? Es a través del video. Bueno. Perfecto. Entonces, no sé, mis niñas, si tienen alguna... quiere decir que nosotros no, pues, de hecho, nos estaríamos viendo el día jueves. Nada más que les comento algo. El día jueves nos ponemos de acuerdo para poder, pues, que ustedes me entreguen el trabajo directamente y no andar en complicaciones, que queden con la coordinación y nada por el estilo. Yo llegaría como a las 11, porque sucede que el miércoles yo lo tengo disponible para darles clase a ustedes. Pero el jueves yo igual doy clases en otra universidad, pues siempre a través de videoconferencia. Entonces, hasta que termine la videoconferencia del jueves, yo puedo trasladarme. Entonces yo podría estar como tipo 10:30 en la universidad, para que nos pongamos de acuerdo y más o menos entre 10 y 10:30 nos miremos en la universidad. Esa hora estaría bien. ¿Bien? Sí, profe. Perfecto. A esa hora, pues. Ok, excelente. Entonces, cualquier otra consultita, perfectamente me la hacen en el grupo de WhatsApp. Siempre procuro que lo que le ponga en un examen sea cosas que yo ya les haya explicado para que ustedes no tengan ningún problema, ¿verdad? Sino que simplemente, verdaderamente, esta guía de trabajo sea un elemento evaluativo del nivel de aprendizaje, ¿verdad? Que hayan tenido. Entonces, espero que igual que esta clase haya sido clara y haya sido útil para ustedes. Les agradezco su presencia. Les estoy enviando la guía en el resto de la mañana y nos veríamos entonces el jueves 20 en la universidad para recibir sus trabajos. Está bien, profe. Perfecto. Entonces, Celeste y Katherine, un gran saludo y que tengan un excelente día. Igual, buen día, profe.